Desayuno. 8:04 de la mañana de este lunes 11 de marzo, día en el que toda la actualidad está mirando hacia ese 20 aniversario del 11M. Luego vamos a retomar este asunto, vamos a recordar que estaban haciendo ustedes en aquel día, hace 20 años, en aquel día triste para este país. Pero antes de todo eso nos vamos a meter en nuestro tiempo de desayuno, en nuestro tiempo de análisis de los temas que marcan la actualidad. Y sin duda, uno de los asuntos que más se habla en estos días es el de la inteligencia artificial, en estos días, en estas semanas, en estos meses. Hoy hemos traído a nuestros estudios a Christopher Espósito, que es profesor del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna y Sistemas y cofundador de una empresa que se llama Kaizen Analytics SL. Señor Espósito, muy buenos días. Christopher, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Te puedo tutear? Porque sí, por favor. te veo tan joven y tan... con Christopher coincidí hace unas semanas en Arona, en el sur de Tenerife, en un seminario sobre emprendimiento, ¿no? Y la aplicación de la inteligencia artificial al mundo de los negocios. Lo descubrí, me pareció muy interesante lo que contaba y dije, bueno, esto lo tiene que conocer mucha más gente. Christopher, ¿cuáles son las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial a la vida cotidiana? Vamos a empezar por ahí. Bueno, a día de hoy la inteligencia artificial es un campo que sin lugar a dudas está revolucionando muchos sectores de nuestro entorno, de nuestro tejido productivo y también que nos está afectando en nuestra vida particular. Tenemos aplicaciones que van desde la educación, lo vemos como tenemos asistentes al estudio para los más jóvenes, tenemos la posibilidad de incorporar pues herramientas que ayuden, por ejemplo, a generar contenido gráfico. Tenemos aquí, por ejemplo, herramientas que permiten crear logotipos, carteles para eventos, nos permite generar incluso vídeo con una alta calidad que a día de hoy pues está suponiendo un cambio realmente importante, y todas estas aplicaciones pues están teniendo impacto también en el sector industrial, donde vemos que también pues tenemos elementos robóticos que están automatizando muchas de las tareas que tradicionalmente han requerido pues de una gran mano de obra, de un gran número de personas, y que pues la tecnología está posibilitando que se vayan paulatinamente automatizando, si no totalmente, por lo menos en un cierto grado. La historia de la humanidad viene marcada por acontecimientos relevantes. Uno fue la revolución industrial, nos asustamos, dijimos, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿cómo van a afectar las máquinas al empleo? Luego llegó Internet, fue otra gran revolución, ¿no? Otra gran revolución, y ahora estamos en el mundo en el momento de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial si no lo está haciendo ya en el mercado laboral? Pues es un tema realmente con un calado muy importante. Aquí estamos hablando de tecnologías que son disruptivas, que están dando lugar a cambios a un ritmo mucho mayor que en procesos similares anteriores. Estamos viendo que, por ejemplo, tareas que tradicionalmente han requerido una gran carga de trabajo, a día de hoy se pueden hacer de forma automática. Esto significa que hay sectores, por ejemplo, por citar alguno, el diseño gráfico, donde vemos que ya hay profesionales que están altamente preocupados por cómo van a afectar en su puesto de trabajo, porque están viendo que en el mercado empiezan a aparecer herramientas que pueden hacer tareas que a ojos de un no profesional, de un usuario convencional, tienen un nivel de calidad aceptable e incluso bastante alto. Esto significa que hay personas que su puesto de trabajo va a ser reemplazado o va a ser parcialmente reemplazado por herramientas que van a trabajar por ellas. Esto también tiene un impacto en términos de... Pues, por ejemplo, ¿qué pasa con los impuestos derivados de esos puestos de trabajo? Es decir, las administraciones públicas, los estados tienen que empezar a plantearse, y algunos se lo están empezando a plantear porque el debate está sobre la mesa, ¿qué pasa con esos puestos de trabajo que están siendo reemplazados por herramientas completamente automáticas? ¿Quién va a pagar los impuestos derivados en términos de IRPF asociados a esos puestos de trabajo? Es un tema que realmente nos debe preocupar a todos, porque sin lugar a dudas hay sectores que están viéndose altamente afectados. Al mismo tiempo hay que decir que gracias a la tecnología
van desapareciendo, van siendo sustituidos algunos puestos de trabajo, pero van apareciendo otros. Van apareciendo puestos de trabajo especializados, lo hemos visto, por ejemplo, con la gestión de redes sociales, que es un puesto de trabajo que ha aparecido durante los últimos años y que antes no existía, simplemente porque la tecnología no estaba en el mercado. Empiezan a aparecer puestos de trabajo relacionados con la parte más ética de la inteligencia artificial y que hay que gobernar, y puestos que son altamente especializados. Todo el tema de ciberseguridad, para qué pasa con esos datos que están detrás de estas aplicaciones, cómo se gobiernan, quién posee el acceso a ellos, que también da lugar a puestos de trabajo que antes no existían directamente. Vamos a traer el tema de la inteligencia artificial al día a día del ciudadano de a pie, de la gente que nos está viendo ahora mismo en el coche o en su casa, o que está preocupada ante todo esto de cómo puede afectar la inteligencia artificial a su puesto de trabajo. Acaba de citar Christopher el tema de los diseñadores gráficos, ¿no? Un trabajo que puede hacer una máquina perfectamente, seguramente en menos tiempo. ¿Cómo podemos prepararnos los ciudadanos de a pie para afrontar todo esto? Porque claro, en el ámbito del periodismo, yo, por ejemplo, hablo por mi cuenta, descubrí el chat GPT hace 8 meses, 9 meses. Descubrí Azora hace muy poquito, que es una aplicación que es capaz de hacer vídeos de animación en poco tiempo. Pero bueno, poco a poco nos vamos metiendo. ¿Cómo nos preparamos los ciudadanos de a pie para convivir con la inteligencia artificial? Bueno, aquí en primer lugar tenemos que tener una parte pedagógica en términos de, al igual que sucede por ejemplo en ámbito económico, los ciudadanos debemos tener conciencia de que la tecnología es parte, a día de hoy, queramos o no queramos, parte imprescindible de nuestra sociedad. Está a nuestro alrededor en un estudio como este, está a nuestro alrededor cada vez que subimos a un medio de transporte público, cada vez que vamos a un centro educativo, cada vez que vamos a interactuar con nuestro médico de cabecera o con nuestro especialista, ahí aparece la tecnología de una u otra manera. Por tanto, todos como ciudadanos debemos tener una mínima base formativa en ámbito tecnológico. En el caso de la inteligencia artificial, a nosotros nos está afectando en diferentes aspectos. Y aquí es importante que pongamos en primer lugar el énfasis en qué pasa, cómo se forman estas inteligencias artificiales o cómo están constituidas. En este sentido, estas inteligencias artificiales se alimentan de datos que provienen de nosotros como usuarios, como consumidores, como ciudadanos. Entonces, en primer lugar debemos tener una mínima formación en quién posee los datos que nosotros proporcionamos con nuestra actividad, con nuestro teléfono móvil. Nosotros, por ejemplo, todos tenemos un teléfono móvil que nos persigue continuamente a las 24 horas del día, está continuamente emitiendo datos y nosotros tenemos que tener conciencia de que esos datos al final van a alimentar a empresas que pueden explotarlo para aprender de nosotros, aprenden nuestros patrones, cómo nos movemos, qué tipo de productos consumimos, qué servicios estamos adquiriendo, cuándo los adquirimos. Por ejemplo, yo todos los días me sale, cada vez que entro en una página, acepta las cookies, ¿no? Y al final, y las acepto todas, pero porque me lleva más rápido al sitio al que quiero ir. ¿Eso está mal hecho? No es necesariamente está mal hecho, pero sí que es verdad que al final quien pone herramientas como el uso de las cookies nos la pone de una manera que la opción de no aceptarlas o la posibilidad de informarse de las implicaciones que tiene no aceptarlas, pues supone un trabajo que para mí como usuario o como consumidor de una página web, pues realmente suponga un coste en términos de esfuerzo y de tiempo que no me compense. Y entonces nosotros, de forma natural, pues terminamos fiándonos de esa página a la cual estamos accediendo, pero que realmente sabemos muy poco de qué empresa está detrás, de qué va a hacer con esos datos, de cómo los va a poder explotar y sobre todo si esos datos van a terminar, por ejemplo, en un tercero. Cosa que, evidentemente, pues debería ser, está prohibido, pero que muchas veces terminan nuestros datos en manos de un tercero sin nosotros haber dado nuestro consentimiento, simplemente porque nos es más cómodo. Buenos días, profesor Espósito. Le estaba oyendo hablar de trabajos especializados, de otros trabajos que aparecen, pero son unos trabajos realmente que requieren una gran preparación, ¿no? Lo que usted ha descrito, o sea, porque sería el trabajo que dirige la inteligencia artificial, ¿no? Es lo que viene nuevo.
Y después estaba hablando usted ahora mismo de los datos que nos arrollan como una locomotora. O sea, es algo de lo que decía Miguel Ángel, es que le doy antes al acepto, porque es que si no, me va a llevar tanto tiempo llegar a la página que quiero entrar, que es que prefiero, total, ya estoy vendida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad nos espera? ¿Una sociedad con más desigualdades? Sin lugar a dudas, el avance que está produciendo la tecnología está haciendo que parte del tejido productivo de los ciudadanos terminen quedándose fuera del desarrollo de la sociedad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿qué sucede con con las personas mayores? Yo pienso, por ejemplo, en personas que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo, mis padres, que ya son personas que tienen una determinada edad avanzada, que directamente la tecnología los está dejando fuera de algunos servicios que son muy básicos. Por ejemplo, una consulta de un médico, el cómo poder hacer una reserva, por ejemplo, para ir a Hacienda. Actividades que están en nuestro día a día, que incluso son algunas de ellas obligatorias, y que la tecnología no piensa en este tipo de colectivos. Claro, pensar que la tecnología tiene que estar pensada solo para personas especializadas, pues es un mal enfoque para quien propiamente desarrolla la tecnología. Deberían ser tecnologías que tengan que impregnar la sociedad, pero en todas sus capas. Es decir, que personas que no tengan un conocimiento tecnológico avanzado puedan disfrutar de ellas. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con algunas de estas tecnologías? Por ejemplo, antes Miguel Ángel citaba, por ejemplo, ChatGPT, Sora o algunas otras. Pues que son tecnologías que han tenido la capacidad de que cualquiera pueda utilizarlas. Y las puede utilizar de una manera realmente bastante sencilla. Por ejemplo, el caso de ChatGPT es una herramienta que cualquiera puede directamente a través de un navegador acceder, escribir una pequeña consulta, decirle, por ejemplo, quiero que me hagas un resumen de pues un evento histórico, de por ejemplo, qué sucedió el 11M, hazme un resumen de 2 páginas y nos lo va a hacer. Pero yo lo que veo es que estamos indefensos, ¿no? Que esto es algo que viene y que nadie nos enseña, que aparece, que en Instagram, cuando entramos en las redes sociales, nos aparecen publicidad de determinadas aplicaciones, pero no sabemos realmente las consecuencias ni cómo enfrentarnos, ¿no? O sea, que realmente es como una locomotora, ¿no? Lo que decía antes. ¿Cómo defendernos? ¿Cómo aprender? ¿Quién nos enseña? Creo que aquí hay una doble vertiente. Por un lado, tenemos que poner el foco en los centros educativos, que este tipo de tecnologías vayan siendo informadas y educando a los más jóvenes desde que están en un centro escolar. Estamos viendo noticias bastante desagradables durante los últimos días de la creación de imágenes pornográficas haciendo uso de este tipo de tecnologías. Lo hemos visto recientemente aquí en el caso de algún centro en Santa Cruz. Desde muy pequeños tenemos que ir formando a la gente para que pueda hacer un uso responsable de este tipo de tecnologías. Y por otro lado, nos tenemos que preguntar también a nivel gubernamental, a nivel legislativo, qué es lo que se puede hacer. Debemos desarrollar normativas que impacten desde el punto de vista ético en el uso de estas tecnologías, en qué usos se pueden tener y qué usos no pueden tener. Es decir, poner desde a nivel nacional e incluso a nivel internacional, por ejemplo a nivel europeo, poner límites sobre qué tipo de utilizaciones se pueden realizar con herramientas como la inteligencia artificial, si es ético pues el tener contenido que haya sido generado con inteligencia artificial y que no se explicite, que lo estamos viendo como hay gente que se está aprovechando, por ejemplo, de contenido que ha sido generado, por ejemplo, con herramientas gráficas o con herramientas textuales y que no pone la autoría de ese contenido. Pues esa doble vertiente de educación y desde el punto de vista legislativo son temas en los que hay que avanzar. ¿Qué es lo que sucede también? Que claro, el apartado legislativo pues suele ir bastante más lento que el avance de la tecnología. Al tiempo que estamos debatiendo de si es ético generar, por ejemplo, un contenido con ChatGPT,
vamos viendo que todavía no tenemos una normativa 100% cerrada acerca de qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con ella. Vamos viendo... Sí, te corté. Sí, vemos, por ejemplo, cómo empresas escanean el iris de gente pagando en criptomonedas, y la legislación o los límites vienen mucho después, cuando ya llevamos semanas con esa temática en la calle. Entonces, claro, hay que acompasar los ritmos también del avance tecnológico con el legislativo y también con el sector educativo. Profesor Expósito, buenos días. Buenos días. ¿Qué opina usted del tecnofeudalismo? Es decir, grandes empresas, las que ya existen y otras nuevas, que serán también gigantes, van a dominar la productividad y la economía mundial en las próximas décadas. Algunas que ya existen, Google, Amazon, Microsoft, y otras nuevas que se pondrán a su altura o serán compradas. Porque si hay una empresa pequeña que hace cosas, usted tiene una pequeña empresa, si lo que usted hace le gusta a esa empresa, la comprará, usted será rico, felicidades, pero se incorporará, digamos, a ese nuevo escenario de grandes jugadores. Esto, así en economía y en la sociedad, por lo general no es muy buena idea, o no suele funcionar muy bien para la gente. Hace unos años las principales empresas que teníamos a nivel internacional eran empresas que venían de la industria, que venían del sector automovilístico, que venían incluso algunas del sector servicios. Ahí estaban entre las principales productoras, generadoras de puestos de trabajo y también en cuanto a capitalización. A día de hoy, desde hace ya años, las principales empresas a nivel internacional son empresas tecnológicas. Estas empresas son empresas que tienen la capacidad para no solo cambiar un sector por completo. Lo hemos visto en empresas como el caso de Facebook, que aparece de repente en un momento dado en el mercado y pasa por delante de empresas que llevaban siglos de historia. ¿Esto qué es lo que sucede? ¿Esto qué es lo que da pie? Pues a que nosotros en cierta medida estamos expuestos a este tipo de empresas. Evidentemente que nosotros tengamos empresas en nuestro entorno que tienen la capacidad económica de invertir en sectores de todo tipo, el sector vivienda como lo están haciendo en el sector bancario, hacen que estas empresas tengan una posición de dominio que como sociedad no sé si nos interesa, como bien preguntabas. Al mismo tiempo, tienen la capacidad para bloquear a otras pequeñas empresas y que se abra el mercado o que haya mayor número de actores dentro del mercado tecnológico, lo cual como consumidores y como usuarios de estas tecnologías, pues nos claro, expone. Cuando se habla de controlar la inteligencia artificial, que Ángeles es el pero eso ¿cómo se hace? Porque desde el punto de vista de los principios, vale, pero ¿cómo se hace? ¿Con una ley internacional? Que está el mundo como para ponerlo de acuerdo en algo, con leyes por países, con leyes por bloques como tipo Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Pues es un tema que es realmente complicado porque nosotros ahora mismo tenemos, como contaba anteriormente, herramientas como ChatGPT que viene de una empresa que se llama OpenAI, pero la parte de Open no aparece realmente muy clara en nuestro día a día. Es decir, la tecnología no está liberalizada. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues ciertamente, por lo menos, presionar o obligar a estas empresas a que por lo menos los datos de los que vienen, de los que se alimentan estas inteligencias artificiales sean públicos, que puedan ser contrastados, que pueda saberse si han sido obtenidos de forma legítima o de forma ilegítima. Porque hay ciertas dudas de que algunas de estas empresas estén utilizando datos que sean públicos. Entonces, claro, si nosotros no podemos, en cierta medida, analizar cómo está hecha esa tecnología, si se está utilizando datos de forma legítima, no podemos tampoco saber los usos que internamente están haciendo esas empresas de los mismos. Me quiero mover en el mundo digital, soy periodista, quiero publicitar un vídeo o soy un cargo público y no me manejo en el mundo de las redes, porque hay un sector de la población a la que esto le coge un poco tarde y contrato un community manager y me lleva a las redes sociales. En el mundo de la inteligencia artificial quiero montar una empresa. No tengo manejo de la inteligencia artificial. Es fundamental tenerlo para optimizar las posibilidades de éxito de mi empresa. ¿Me puedo poner en manos de alguien? Hay empresas que se están dedicando a la implantación de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Sí,
A ver, realmente aquellas personas que tengan un conocimiento experto de la tecnología irán siempre por delante, al menos en estos ámbitos, que el resto de la población. Eso pasa en cualquier especialidad, en cualquier área de conocimiento. Al final, el conocimiento experto es de valor y por eso el papel de los centros educativos, de las universidades, en formar a gente que pueda, pues, aportar ese conocimiento a la sociedad y que pueda explotarlo. En este sentido, a día de hoy tenemos muchos proyectos, mucha oferta pública, mucha iniciativa que promueve el uso de inteligencias artificiales, en este caso en prácticamente cualquier sector, en el sector periodístico, en el sector educativo, en el sector industrial, muchas veces sin tampoco saber qué es lo que se espera de ello. Aquí tenemos, en España, a nivel europeo, a nivel internacional, tenemos un gran número de empresas especializadas en inteligencia artificial que han ido incorporando este tipo de perfiles especializados, gente que se ha formado en informática, en filosofía, en matemáticas, en ciencias de la salud, que pueden explotar, pues, el uso de la inteligencia artificial y que están dando servicios a sectores como, por ejemplo, el periodístico, para cómo poder aprovechar el potencial que tienen. A día de hoy, estas empresas están saliendo cada vez más, están muchas empresas tradicionales diversificándose y apostando por la incorporación de tecnologías relacionadas con este ámbito. Y lo vamos a ir viendo durante los próximos años. Venimos de la entrega de los Oscars, de la gala anoche de los Oscars. ¿Podremos ver una película nominada a Oscar a la mejor película hecha por inteligencia artificial? Hace unos años la respuesta, en mi caso, creo que hubiese sido que no en el medio plazo, pero a día de hoy vemos tecnologías como Sora, SORA, para aquellos que quieran echarle un ojo, que realmente como consumidor de cine, yo no sería capaz de diferenciar un vídeo generado por un profesional del sector audiovisual de uno generado por Sora. Entonces, yo diría que sí, que en los próximos años veremos cambios importantes en el sector audiovisual, en el cine, que realmente como consumidor nos pondrá en la tesitura de si lo que estamos consumiendo es ¿artesanal o industrial? Artesanal, llamando industrial a la inteligencia artificial. El otro día decía el ministro de Cultura, Urtasun, decía, no vamos a subvencionar porque acabaríamos la creatividad, películas hechas o cortos hechos con inteligencia artificial. Esto no es ir contra... Sí. ¿Qué hacemos? A veces estamos tratando de ir o tratar de poner puertas al campo en un sector que no va a parar, a pesar de que las iniciativas gubernamentales vayan por otro lado. Es decir, nosotros vamos a tener un desarrollo tecnológico en los próximos años que va a continuar al ritmo que está allí, que ha ido sucediendo durante los últimos años, a pesar de que hayan colectivos que no lo deseen. Es decir, aquellos que trabajan en el sector, por ejemplo, audiovisual, el caso del cine, como comentabas, pues van a ver que este tipo de herramientas van a seguir desarrollándose, van a aumentar su capacidad, vamos a ir viendo cómo se van generando vídeos de mayor calidad, más largos, en alta definición, que vamos a tener el potencial como ciudadanos de poder generarlos nosotros desde nuestra casa de forma gratuita. Y, profesor, ¿y dónde está el techo? ¿Hay un techo a la evolución de esta tecnología? ¿Podría llegar a tomar el mando? Esto es un tema bastante polémico, que hay gente que estamos plenamente convencidos de que así será, de que esto puede suceder. Es más, ¿de qué va a ocurrir? De qué va a ocurrir, es más, el principal desarrollador o la mente pensante de OpenAI, la empresa que ha revolucionado que ha tenido mayor impacto durante los últimos años en términos de inteligencia artificial, así lo manifiesta, habla de que va a tener la capacidad de gobernar democracias. Bueno, eso es una visión un tanto apocalíptica, pero podría llegar a suceder. Pero claro, luego, por otro lado, está en qué nos queda a nosotros como ciudadanos. Este tipo de tecnologías, ¿en qué nos debería ayudar? Porque si va a
acabar con algunos sectores productivos, va a acabar con algunos puestos de trabajo y sí que los va a reemplazar por algunos otros, pero especializados. ¿A nosotros qué nos va a quedar? ¿Cuál va a ser nuestro rol como ciudadanos o como trabajadores? Pues quizás aprovecharlo y que nuestra carga de trabajo vaya siendo cada vez más reducida y que nuestro tiempo lo dediquemos no tanto a trabajos que no aportan valor, sino a un trabajo que aporte un valor concreto en un momento particular y el resto de nuestro tiempo pues lo podamos aprovechar en disfrute y en ocio, y eso sería otro punto de vista. Christopher Espósito, profesor del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna y de Sistemas y cofundador de Kaizen's Analytics Sociedad Limitada. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana a la radio pública, por haber venido a Canarias Radio y haber compartido sus conocimientos con nosotros, en este caso sobre el mundo de la inteligencia artificial, algo en el que nos tenemos que poner todas las pilas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. 8:29.